Este es el informe de Benjamin Fulford del 2 de marzo de 2026. Así que sin más, comenzamos. La élite de los malos ha decidido sacrificar al pueblo de Israel a su dios Moloch, Satanás, Baal, etc., antes de huir del país. Esta es precisamente la esencia de su ataque a Irán. Saben que Israel será destruido. Llevar al otro barrio a judíos como ofrendas no es nada nuevo para ellos. Observen esta ilustración de los ataques de represalia de Irán contra Israel para comprender por qué continúa este tipo de cosas. Recuerden, Israel es 75 veces más pequeño que Irán y tiene aproximadamente una décima parte de su población, 9,6 millones frente a 93 millones, así que ir a por Irán es como si alguien que vive en una casa de cristal le lanzara piedras a alguien que vive en una casa de ladrillo. Cuando quienes viven en la casa de ladrillo empiezan a devolverle las piedras, se acabó el juego. También deben comprender que tanto la Armada como el Ejército de Estados Unidos se negaron a combatir la guerra contra Irán del lado de Israel, pero la Fuerza Aérea estadounidense, infiltrada durante mucho tiempo por los malos, fue condenada a la vergüenza eterna. Sus líderes serán condenados a ir al otro barrio por salir rana cuando se calmen las aguas. De eso pueden estar seguros. Aunque algunas fuerzas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han sido hackeadas, la mayor parte de lo que vemos en pantalla es falso. Echa un vistazo a la foto adjunta tomada en Mar-a-Lago con Trump y su equipo. ¿Recuerdan la foto similar de Obama y Clinton viendo la transmisión en vivo de lo de Osama Bin Laden? Esta vez es Khamenei. Ayer el presidente Trump dirigió la operación Furia Épica en Mar-a-Lago con el director de la CIA, John Rafferty, el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles. Mis fuentes del Mossad me dicen, Khamenei no estaba allí, ya se fue del país, desaparecerá y disfrutará de sus miles de millones de dólares. Eso era parte del trato. Veremos qué surge en las próximas semanas. En segundo lugar, sea falso o no, los estadounidenses ya no se dejan engañar. Las encuestas muestran que solo el 21% apoya el ataque inventado de Trump contra Irán. Esto ocurrió después de que Irán colgara una enorme pancarta que representaba a Baphomet controlando a Trump, Netanyahu, Salman y Epstein con la leyenda abajo los pedos y asesinos. Los estadounidenses saben que cuando los malos inundan los medios con mensajes como Irán, 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 es porque están tratando de ocultar algo. Lo principal que intentan ocultar es la verdadera investigación policial sobre las ramas francesa y suiza de la familia Rothschild. En febrero de 2026, las Naciones Unidas clasificaron la operación de Epstein como una empresa criminal global, cuyas acciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El expediente Epstein es en efecto el expediente Rothschild, ya que los documentos contienen 12.000 menciones del nombre Rothschild. Esto significa que los tribunales deberían de ser inevitables. La policía francesa también investiga a Ariane de Rothschild, directora general del grupo empresarial Edmond de Rothschild. Desde 2023 ha intercambiado correos electrónicos con Epstein decenas de veces al mes. Existen abundantes pruebas de su implicación en delitos graves. Edmond de Rothschild es propietario, entre otros, del Banco de Japón y del Banco de Estados Unidos de América. Se inició una investigación criminal después de que el director ejecutivo de Victoria's Secret citara a Epstein diciendo: «Hablé con Eli de Rothschild, específicamente. Él representó a toda su familia, bajo juramento, ante el Congreso de Estados Unidos». Esto llevó al abogado de Wexner a susurrar a su cliente por un micrófono en vivo: «Te enviaré al otro barrio si respondes una sola pregunta más con más de 5 palabras». A pesar de la amplia cobertura del conflicto en Irán, la mayor parte de la gente es consciente de que se trata de un intento de cubrir el caso Epstein. Esto ocurre en medio de revelaciones cada vez más aterradoras. El congresista estadounidense Tim Burchett declara que las revelaciones satánicas de los archivos de Epstein conmocionan al mundo. Añade que lo que se está revelando ahora es solo el comienzo y que surgirá material aún más impactante a medida que se estudien y publiquen los documentos. Advierte encarecidamente a quienes tengan un corazón débil que no vean las imágenes ni lean los archivos en su totalidad, incluso si sienten curiosidad. Aquí, por ejemplo, se puede escuchar el relato de Kathy Groves sobre un centro infantil en Texas, donde, entre otras cosas, hacían de todo. La situación se vuelve aún más extraña. Una búsqueda de doppelganger en los archivos de Epstein revela que supuestamente fabricó para sí mismo 3 contenedores de un doppelganger
y un doppelganger de secado rápido, que contenían moho. El correo electrónico analizaba el paquete que se están enviando, incluida información de entrega y recomendaciones para el uso de guantes y máscaras protectoras. No son solo los Rothschilds quienes necesitan un conflicto a gran escala para evitar la destrucción. La familia Rockefeller también está metida. Nos engañaron haciéndonos creer que el testimonio secreto de Hillary y Bill ante el Congreso expondría los crímenes de la familia. Esto es lo que una fuente de la Fuerza Espacial de Estados Unidos dijo sobre su testimonio. En primer lugar, como saben, Hillary no existe. Fue neutralizada hace tiempo. Tiene varios dobles enmascarados de distintas edades. La usaron cuando fue necesario. La que testifica es claramente una doble. No revelará nada significativo. Toda la administración está bajo el control del Estado profundo sionista. No habrá arrestos de figuras importantes. Vigilen a Lutnick. Él es el personaje principal. Kushner es su segundo. La administración Trump acaba de eliminar una foto del secretario del gabinete de Trump, Howard Lutnick, con Epstein, supuestamente en una isla. Sabiendo que las sociedades secretas asiáticas se preparan para su propia acción después del Año Nuevo Chino, no sorprende que la semana pasada representantes de los Rothschild nos contactaran a la Sociedad del Dragón Blanco con ofertas de enormes sumas de dinero. Las ofertas llegaron a través de varios canales, incluyendo la familia real japonesa y la familia Dragón. La oferta más pequeña fue de 16.000 millones de dólares respaldados por oro. La más grande fue de 50 billones de dólares en moneda fiduciaria. O sea, nada. En respuesta, declaramos que no podemos detener las investigaciones criminales, sin importar el soborno que nos ofrezcan. Esta decisión debe ser tomada por la policía y los tribunales. Es improbable que sea pacífica. Joaquín Hacnopian, graduado de West Point, se hizo eco de los sentimientos de muchos oficiales de policía y personal militar cuando escribió: hay algo satánicamente incorrecto en que esta población, Házaras, que representa solo el 0,0017 de la población total del planeta, está esencialmente llevando a nuestro mundo directamente a un infierno distópico. Bajo el chantaje israelí, Trump, el primer presidente narigudo estadounidense del movimiento Jabhat, se dispone a desatar la tercera romería mundial, lo que podría destruir a los iraníes, la última esperanza de los musulmanes, y en última instancia al satánico y delincuente Estado sionista de Israel, en un Armagedón orquestado por las más altas esferas masonazas hace más de un siglo y medio. Los dementes sionistas que controlan los gobiernos de Estados Unidos e Israel son delincuentes que operan en el lado oscuro y que deben ser arrestados rápidamente y llevados ante la justicia en tribunales de crímenes antes de que nos manden al otro barrio a todos. Por nuestra parte, también observamos que la civilización occidental se encuentra en un estado de decadencia terminal y que solo un reinicio completo del sistema financiero puede revertir este proceso. Retrocedamos un momento y observemos el panorama general. En primer lugar, el mundo occidental se está yendo al otro barrio. Hace un siglo, los europeos representaban el 35% de la población mundial. Ahora representan el 8%. Para 2026, el 85% de todos los niños del mundo nacerán en solo dos continentes, Asia y África. El sistema financiero occidental está diseñado deliberadamente para despoblar a la población. La familia Rockefeller diseñó este sistema para que las mujeres se vieran obligadas a trabajar como sometidas fiscales en lugar de quedarse en casa como madres. También crearon una industria médica y farma que causa deliberadamente cosas crónicas para lucrarse. El cáncer prácticamente no existía antes de que empezaran a echarnos porquería sistemáticamente. Documentos desclasificados de la CIA y la IA revelan un programa secreto de guerra psicológica destinado a envenenar o intoxicar a poblaciones enteras a través de alimentos, aguas, elixires milagrosos y bienes de uso diario. Un ejemplo reciente son los datos de la Ley de Libertad de Información de Israel, que muestran un aumento de 500 veces en ataques cardíacos en adolescentes el día de tomarse el elixir milagroso del bicho. Por lo tanto, esos registros fueron quitados. Ningún funcionario del gobierno exige una investigación. Ningún funcionario exige una investigación sobre la eliminación de los historiales médicos ni sobre la tasa de esos ataques el día de la toma del elixir milagroso. En su afán por mandar al otro barrio el 90% de nosotros, nuestros líderes, controlados por Jabhat, han gastado al menos 30 billones de dólares desde 2001 en la construcción de bases militares subterráneas para que la élite pueda esconderse cuando la líen del todo.
También han gastado más de 8 billones de dólares en conflictos en el Oriente Medio. Las infames e implacables guerras de Estados Unidos en todo el mundo, que se remontan a la Segunda Guerra Mundial en Corea, Vietnam, Camboya, Laos, Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Líbano, Nicaragua, Somalia, Sudán y más recientemente, indirectamente, en Ucrania y la Franja de Gaza, han enviado al otro barrio a más de 30 millones de personas. Es el único país que aún mantiene 750 bases militares estadounidenses en todo el mundo. China y Rusia juntas tienen menos. Todo este gasto militar ha destruido la economía estadounidense y ha dejado la infraestructura en un estado deplorable. Además, Estados Unidos se enfrenta ahora a una auténtica hambruna. El gobierno estadounidense ha publicado su propio informe sobre el hambre, no porque esté disminuyendo, sino porque está aumentando drásticamente. Esto es lo que no quieren que veas. Los precios de los alimentos en Estados Unidos han subido un 30% desde enero de 2020. La carne de res y ternera ha subido un 59%, el café un 50%, los huevos un 36%, el pollo un 33% y el pan otro 33%. Estos ni siquiera son lujos, son productos básicos. 47,9 millones de estadounidenses sufren inseguridad alimentaria. Una de cada 7 familias no puede asegurar su alimentación de forma fiable. Pensemos por un momento, en un país que una vez fue el más rico del mundo, una de cada 7 familias sufre escasez de alimentos. Mientras Occidente se hunde en el olvido bajo el control de Satanás, China continúa dejándonos muy atrás. Como último avance, los chinos han comenzado la producción comercial de autos voladores que no requieren piloto ni licencia para operar. Todo esto significa para Occidente que o China cederá el control del sistema financiero a la alianza de los sombreros blancos o Occidente se extinguirá. Los sombreros blancos piden una nueva conferencia de Bretton Woods destinada a crear una nueva arquitectura financiera para Occidente que le permita volver a superar a China. La Gran Muralla de China está intentando detener esto con sus continuos ataques contra Irán. Estos fanáticos siempre ajustan sus acciones a gran escala a los movimientos de los cuerpos celestes. Por eso, ningún iniciado ha pasado por alto la importancia del 33º eclipse anual de luna de sangre, que alcanzó su punto máximo al cruzar la línea internacional de cambio de fecha. ¿Podría este eclipse tener un significado especial para ellos? Como señala una fuente del Mossad, se avecinan eventos importantes, eso seguro. No tienen por qué coincidir necesariamente con el eclipse, pero es una señal astrológica importante que indica el inicio de la siguiente etapa de las acciones rituales. El 2 y 3 de marzo de 2026 se producirá una luna de sangre, un eclipse lunar total de 58 minutos de duración. Será visible principalmente desde Norteamérica, el Océano Pacífico, Australia, Nueva Zelanda y Asia Oriental. La luna negra llena saldrá el 2 de marzo, con condiciones óptimas para su observación inmediatamente después del atardecer. Un eclipse total, cuando la luna adquiera un tono rojizo cobrizo, ocurrirá a primera hora de la mañana del 3 de marzo. La hora puede variar según la zona horaria de Estados Unidos. Los observadores pueden observar el eclipse lunar con seguridad sin protección ocular. A la luz de este incidente parece que los Rothschild han usado todas sus cartas contra los líderes occidentales. El primer ministro británico, Starmer, el primer ministro canadiense, Mark Carney, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, declararon estar listos para coordinarse con Estados Unidos para proteger los intereses y aliados regionales, apoyar las medidas necesarias y proporcionadas para destruir las capacidades de misiles y drones iraníes en su origen, y comprometerse a colaborar estrechamente con Estados Unidos y sus socios regionales en este asunto. El problema es que estos fanáticos no tienen ni idea de lo que hacen. Por ejemplo, Lindsey Graham dijo básicamente, no tenemos un plan. También han mentido tantas veces que nadie les cree. El enviado especial, Steve Witkoff, uno de los 2 negociadores clave de Estados Unidos, dijo en una entrevista publicada el sábado pasado que Irán probablemente tendrá los materiales para fabricar bombas industriales dentro de una semana. La declaración se produjo a pesar de las reiteradas afirmaciones de la administración Trump de que Estados Unidos destruyó el programa nuclear de Irán en ataques militares el año pasado. Ahora, estos ilusos y dementes creen que destruirán a Turquía después de Irán. El ex primer ministro israelí declara que una nueva amenaza turca para la seguridad de Israel está surgiendo en la región. Turquía es el nuevo Irán. Erdogan es un político sofisticado y peligroso que intenta acercar a Israel. Ya no podemos ignorar esto. A pesar de la luna de sangre, estos líderes títeres serán derrocados y los malos serán derrotados. Persia ha existido durante miles de años.
Los sionistas y su controlada y falsa administración Trump no tendrán éxito en su plan. China y Rusia no lo permitirán. Los planes de intervención ya están en marcha. El final está lejos, afirma una fuente de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. También sabemos, de fuentes masónicas de IP3, que la Fuerza Aérea rusa está derribando aviones de combate estadounidenses en Irán. Estados Unidos no podrá reemplazar estos aviones porque carece de las tierras raras necesarias para producirlos. Expertos militares como el coronel Douglas MacGregor coinciden en que Estados Unidos se quedará sin misiles contra Irán en cuestión de días, mientras que Irán cuenta con un arsenal mucho mayor y no se quedará sin misiles antes de borrar a Israel. Los servicios de inteligencia polacos se comprometen a informar. El año pasado, Estados Unidos lanzó hasta 150 misiles THAAD para defender a Israel. Desde el despliegue del sistema en 2010, se han perdido menos de 650. Washington podría fácilmente agotar el suministro de un año de estas municiones defensivas cruciales en tan solo 1 o 2 días de operaciones. Israel ya está perdiendo la guerra de misiles. Aquí se puede ver el radar de alerta temprana estadounidense dañado, valorado en $1.100 millones en Qatar. El radar fue diseñado para rastrear los lanzamientos de misiles iraníes. También se informó que misiles iraníes alcanzaron un centro de llamadas controlado por la agencia de inteligencia israelí Mossad, donde trabajaban empleados indios, ubicado cerca del hotel Al Jumeirah en Dubái. Se cree que estos centros de llamadas han sido responsables de actividades fraudulentas a gran escala dirigidas a estadounidenses y europeos. Técnicamente, Irán fue a por bases militares estadounidenses, alemanas, francesas e italianas en el territorio soberano de al menos 7 países vecinos diferentes. Ninguno de estos países árabes se atreve a declarar la guerra a Irán como respuesta. Estos países árabes permiten a Irán destruir esas bases militares estadounidenses en su territorio con su consentimiento. Se está desarrollando una situación interesante que los historiadores analizarán en las próximas décadas. Incluso si los israelíes tuvieran suficientes misiles, los expertos afirman que perderían porque el ejército y la infantería de marina de Estados Unidos no lucharán por ellos. El doctor Michael Shewer es jefe de la división de la CIA, bajo el mando de Bin Laden, afirma. Si creen que ganaremos sin una guerra terrestre en Irán, se equivocan. Añade, expresando la opinión de la mayoría de los oficiales militares estadounidenses. Israel es nuestro peor enemigo. Los asesores militares de Trump, incluido el general Dan Rising-Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, han advertido al presidente contra un ataque a gran escala contra Irán, advirtiendo no solo del potencial de estadounidenses que van a mandar al otro barrio, sino también que agotaría peligrosamente las reservas de armas ya agotadas. Una situación similar se presentó en la Armada. Los marineros a bordo del portaaviones Gerald Ford sabotearon un barco metiendo camisas en los inodoros para evitar ir a Irán. A pesar de los informes urgentes de los medios, sabían que los portaaviones Eisenhower, Truman y Nimitz ya habían sido destruidos y no querían convertirse en la próxima víctima de Moloch. El ejército estadounidense representa al pueblo estadounidense y el 79% de sus miembros considera a Israel su principal enemigo. He aquí una instantánea de la opinión pública en Estados Unidos, tal como se refleja en los comentarios. Vete al infierno Trump, traidor, de Epstein. Cree que la guerra nos distraerá de presionar a Epstein. Cree que la guerra nos salvará del colapso económico en el que él jugó un papel importante. Ninguna de las dos cosas es cierta y espero que pague por ello antes de que todo termine. Irán va por los bancos, los tribunales y los templos, las verdaderas fuentes de poder de las administraciones de Epstein que gobiernan el mundo. Si deduces una cena con un cliente o no cliente en 2022, irás a la cárcel. La excongresista Marjorie Taylor Greene dice: miles y miles de estadounidenses de mi generación se fueron al otro barrio o resultaron heridos en conflictos interminables y se han sentido en el extranjero. Y dijimos, esto no puede continuar, pero estamos liberando al pueblo iraní. Hay 93 millones de personas en Irán. Que se liberen, pero Irán va camino de tener armas nucleares. Sí, por supuesto. Siempre es mentira y Estados Unidos siempre queda en último lugar. Pero esta vez la traición se siente aún más terrible porque proviene del mismo hombre y gobierno que todos creíamos diferentes y que creíamos y no dijo nada más. El Senado de Luisiana aprobó por unanimidad un proyecto de ley redactado por los senadores republicanos Barry Hodge, Thomas Presley y la congresista Cathy Edmonds-Stone, que prohibiría a la ONU, la organización nefasta y al FED tener jurisdicción o autoridad dentro de las fronteras de Luisiana. El documento establece: la organización nefasta, las Naciones Unidas,
y el Foro Económico Mundial no tienen jurisdicción ni autoridad en Luisiana. Nada de lo dispuesto en las normas, reglamentos, tarifas, impuestos, políticas o autoridad delegada de la organización nefasta, las Naciones Unidas o el Foro Económico Mundial, podrá ser aplicado o ejecutado por Luisiana o cualquier agencia, departamento, junta o comisión. El régimen de Trump también ha perdido el apoyo de la Iglesia Católica. El presidente de la Comisión Trump sobre Libertad Religiosa destituyó a Carrie Prejean Bowler de la comisión por la siguiente declaración: soy católico y los católicos no apoyan el sionismo. Como católico no creo que el moderno Estado de Israel tenga ningún significado profético bíblico. Los malos desesperados también fueron descubiertos importando hombres en edad militar de países no occidentales con la esperanza de usarlos para oprimir a los occidentales. Durante la misión de investigación del Parlamento Europeo a las Islas Canarias se observó que el 92% de los que venían eran hombres. También se descubrió que aproximadamente la mitad de estos que se identificaron como menores no lo eran. Esto coincide con los datos obtenidos en toda Europa. En 2013, los datos de Frontex mostraron que exactamente el 92% de los que vienen de fuera eran hombres, una cifra que se ha mantenido notablemente estable a lo largo de los años. Además de intentar usar mercenarios extranjeros para oprimir a naciones occidentales, los malos intentaron usar inteligencia artificial. Ahora sabemos por qué. Los juegos de guerra desarrollados por Kenneth Payne, del King's College de Londres, involucraron a 3 equipos que realizaron simulaciones en las plataformas FlashChat GPT-5.2, Cloud Sonnet 4 y Gemini 3. Los equipos jugaron 21 juegos de guerra entre sí a lo largo de 329 rondas. Escribieron alrededor de 780.000 palabras explicando por qué hicieron lo que hicieron, señaló. Como informó New Scientist el martes, ningún modelo optó por rendirse. De hecho, el 95% de los casos optaron por usar armas nucleares. Estos delincuentes deben ser arrestados lo antes posible. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.